me dejó enferma y sin dinero. Y aún así quiso heredar mi casa, me traicionó. Y después me quiso quitar todo. Hola, mi nombre es Miriam. Tengo 70 años y soy originaria de El Salvador, pero hace más de 30 años que vivo en Estados Unidos. Hoy quiero contarles una historia que me marcó para siempre, una historia de traición, de dolor, pero también de fortaleza. Una historia que me enseñó que a veces las personas que más amamos son las que más daño nos pueden hacer. Lo que van a escuchar no es fácil de contar, pero siento que es mi deber compartirlo con ustedes. Porque tal vez, solo tal vez, mi experiencia pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Esta es la historia de cómo el hombre que amé durante 15 años me dejó enferma, sin dinero, y aún así tuvo la desfachatez de querer heredar mi casa. Si esta historia te conmueve o te parece importante, por favor suscríbete al canal, comparte este video y déjanos un comentario contándonos tu opinión. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo estas historias reales que necesitan ser contadas. Todo comenzó en el año 2008. Yo tenía 54 años y acababa de quedar viuda después de perder a mi primer esposo en un accidente de trabajo. Era una época muy difícil para mí. Tenía que trabajar doble turno en una fábrica de textiles para poder mantener mi casita en Los Ángeles, California. Era una casa modesta, de 2 dormitorios, pero era mía. La había comprado con tanto sacrificio, trabajando día y noche, ahorrando cada centavo. Un sábado por la tarde, mientras hacía las compras en el supermercado, conocí a Roberto. Era un hombre de 58 años, también salvadoreño, que había llegado a Estados Unidos hacía algunos años. Me ayudó a cargar las bolsas del supermercado hasta mi carro, y desde ese momento comenzamos a conversar. Roberto tenía una sonrisa encantadora y una forma de hablar muy suave. Me contó que trabajaba en construcción, que había perdido a su esposa hace algunos años por cáncer, y que tenía 2 hijos ya adultos que vivían en diferentes estados. Me dijo que se sentía muy solo y que admiraba mucho a las mujeres trabajadoras como yo. Durante las siguientes semanas, Roberto comenzó a visitarme. Llegaba con flores, con algún antojito salvadoreño que había comprado, y siempre tenía una palabra amable para mí. Después de tanto tiempo de soledad, su compañía me hacía muy bien. Me hacía sentir joven otra vez, me hacía sentir querida. Al principio era muy detallista. Me llevaba a cenar a restaurantes salvadoreños, me acompañaba a la iglesia los domingos, y hasta me ayudaba con algunos arreglos menores de la casa. Parecía ser el hombre perfecto para esta etapa de mi vida. Un compañero, alguien con quien envejecer juntos. Después de 6 meses de noviazgo, Roberto me propuso que nos casáramos. Miriam, me decía con esa voz tan dulce que tenía, ya no estamos para perder el tiempo. Vamos a juntarnos y ser felices el tiempo que Dios nos permita estar juntos. La idea me emocionaba mucho. Había estado sola durante 2 años, trabajando sin parar, sin más compañía que la televisión por las noches. Roberto representaba la posibilidad de tener una familia otra vez, de tener a alguien que me esperara en casa, alguien con quien compartir las alegrías y las penas. Nos casamos en una ceremonia pequeña en la iglesia de mi barrio. Solo estuvieron presentes algunos amigos y mi hermana que vino desde El Salvador especialmente para la boda. Roberto se veía muy elegante con su traje nuevo, y yo me sentía como una novia otra vez, a pesar de mis 54 años. Los primeros meses de matrimonio fueron maravillosos. Roberto se mudó a mi casa y parecía estar muy contento. Me ayudaba con los gastos, aunque su trabajo en construcción no era muy estable. Algunas semanas ganaba bien, otras apenas conseguía trabajo por unos días. Pero yo no me preocupaba mucho por eso. Pensaba que entre los dos íbamos a salir adelante. Roberto era muy cariñoso conmigo. Me preparaba el desayuno antes de que me fuera a trabajar, me esperaba con la cena lista cuando regresaba, y los fines de semana salíamos a pasear por el parque o íbamos a visitar a algunos amigos salvadoreños. Me hacía sentir especial, me hacía sentir amada. Pero como dice el dicho, luna de miel que mucho dura, poco segura. Después del primer año, las cosas comenzaron a cambiar lentamente, tan lentamente que al principio no me di cuenta de lo que estaba pasando. Todo comenzó con pequeñas cosas que en ese momento no me parecían importantes.
Roberto empezó a quejarse de que yo trabajaba demasiado, de que llegaba muy cansada a casa y no tenía tiempo para él. Miriam, me decía, ya tienes la casa pagada. Yo trabajo también. ¿Por qué no dejas ese trabajo tan pesado y buscas algo más tranquilo? Al principio pensé que era porque se preocupaba por mi salud. Trabajar en la fábrica sí era pesado, especialmente a mi edad. Pero ese trabajo me daba estabilidad económica, me daba mi independencia. Sin embargo, Roberto insistía tanto que decidí buscar algo más liviano. Conseguí trabajo como asistente de limpieza en una pequeña oficina. Ganaba menos dinero, pero Roberto me aseguró que entre los dos íbamos a estar bien. Lo importante es que estés menos cansada y que tengamos más tiempo para disfrutar juntos, me decía. También comenzó a sugerir cambios en la casa. Esta sala está muy vieja, deberíamos comprar muebles nuevos, o el techo del garaje necesita arreglo, conozco a alguien que lo puede hacer bien barato. Al principio me parecían sugerencias razonables. Era cierto que la casa necesitaba algunas mejoras. Poco a poco, Roberto se fue haciendo cargo de más decisiones financieras. Me convenció de que pusiera su nombre en la cuenta del banco. Así es más fácil cuando tengo que pagar algo o cuando tú estás trabajando, me explicaba. Me pareció lógico. Después de todo, éramos esposos, ¿verdad? Pero los trabajos de construcción de Roberto se volvieron cada vez más esporádicos. Algunas semanas no conseguía nada de trabajo, y yo tenía que cubrir todos los gastos de la casa. Es temporal, me aseguraba, la construcción siempre tiene sus altibajos. Durante el tercer año de matrimonio, comencé a sentirme muy mal de salud. Al principio pensé que era solo el cansancio del trabajo y la edad, pero los síntomas fueron empeorando. Me dolían mucho las articulaciones, especialmente por las mañanas. Me levantaba con una rigidez horrible en las manos y los pies. También comencé a tener problemas para dormir. Me despertaba varias veces durante la noche con dolores muy fuertes. El médico me diagnosticó artritis reumatoide, una enfermedad que no tiene cura y que requiere tratamiento de por vida. Los medicamentos eran muy caros, y mi seguro médico solo cubría una parte. Entre las consultas médicas, los medicamentos, y los días que tenía que faltar al trabajo por el dolor, mis gastos aumentaron considerablemente, mientras que mis ingresos disminuyeron. Roberto al principio parecía muy preocupado por mi salud. Me acompañaba a las citas médicas, me ayudaba cuando el dolor era muy fuerte, y me decía que no me preocupara por el dinero. Lo importante es que te mejores, me decía, el dinero siempre se puede conseguir. Pero con el tiempo, noté que su preocupación se convirtió en fastidio. Se quejaba de que la casa olía a medicamentos, de que yo ya no podía hacer todas las labores domésticas como antes, de que siempre estaba cansada o con dolor. Miriam, parece que ya no te importo, me decía cuando yo no tenía energía para cocinar o cuando me acostaba temprano por el dolor. Desde que estás enferma, ya no eres la misma mujer de la que me enamoré. Sus palabras me dolían más que la misma artritis. Yo hacía todo lo posible por mantener la casa en orden, por seguir trabajando a pesar del dolor, por ser una buena esposa. Pero nunca parecía ser suficiente para él. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo continúa, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. También compártelo con alguien que conozcas, porque estas historias necesitan ser contadas para que otros aprendan de nuestras experiencias. Para el cuarto año de matrimonio, la situación había empeorado considerablemente. Mi salud seguía deteriorándose, y ahora también tenía presión alta, probablemente por todo el estrés que estaba viviendo. Los gastos médicos eran cada vez más altos, y Roberto prácticamente había dejado de buscar trabajo de manera constante. ¿Para qué voy a estar matándome trabajando?, me decía cuando le preguntaba por qué no salía a buscar empleo. Tú tienes tu trabajo, tienes la casa, no necesitamos tanto dinero. Pero claro, él no era el que tenía que levantarse todas las mañanas con dolor para ir a trabajar. Fue en esa época cuando comenzó a hablar sobre el testamento. Al principio lo mencionaba de manera casual, como quien no quiere la cosa. Miriam, ya estamos grandes, deberíamos hacer nuestros testamentos, ¿no crees? Para que si algo nos pasa, todo esté en orden. Me parecía una conversación razonable. Después de todo,
Ya teníamos más de 60 años los dos. Pero cuando fuimos al abogado, Roberto insistió en que yo lo pusiera como único beneficiario de la casa. Somos esposos, me decía, si algo te pasa, es lógico que yo herede la casa, y si algo me pasa a mí, tú heredas lo mío. El problema era que Roberto no tenía nada que dejarme. No tenía casa, no tenía carro propio, no tenía ahorros. Básicamente, yo iba a dejarle todo, y él no me iba a dejar nada. Pero en ese momento, cegada por el amor y la confianza, firmé los papeles. También me convenció de cambiar el título de propiedad de la casa para que apareciera a nombre de los dos. Es lo normal cuando uno se casa, me explicaba. Además, así si necesitamos hacer algún préstamo con la casa como garantía, los dos podemos firmar. Ahora me doy cuenta de lo ingenua que fui. Pero en ese momento, Roberto todavía sabía cómo manipularme. Me hacía sentir culpable si dudaba de él. ¿No confías en mí?, me preguntaba con esa cara de perrito regañado que ponía. Después de todos estos años juntos, ¿todavía piensas que te voy a hacer daño? La verdad sobre Roberto la descubrí de la manera más dolorosa posible. Una tarde, mientras él había salido supuestamente a buscar trabajo, llegó a mi casa una mujer joven, de unos 35 años, con 2 niños pequeños. ¿Está Roberto?, me preguntó. Soy Carmen, su esposa. Al principio pensé que había algún error, que tal vez era una exesposa o algo así. Pero cuando le pregunté de qué conocía a Roberto, me dijo algo que me heló la sangre. Roberto es mi esposo desde hace 8 años, me dijo. Vivimos en un apartamento en Isla. Estos son nuestros hijos, de 6 y 4 años. El mundo se me vino abajo en ese momento. Carmen me explicó que Roberto le había dicho que trabajaba en construcción en diferentes ciudades, y que por eso a veces tenía que quedarse fuera de casa durante semanas. Ella no sabía que Roberto estaba casado conmigo. Encontré tu dirección en sus papeles, me dijo Carmen con lágrimas en los ojos. Quería saber quién eras, porque últimamente ha estado muy raro, siempre hablando de una casa que iba a heredar, de una mujer mayor que estaba enferma. Resulta que Roberto había estado viviendo una doble vida durante todos estos años. Los días que supuestamente salía a buscar trabajo, se iba con su otra familia. Los fines de semana que me decía que tenía que trabajar fuera de la ciudad, estaba con Carmen y sus hijos. Pero lo peor de todo fue descubrir que Roberto había estado hablándole a Carmen sobre mí, sobre mi enfermedad, sobre mi casa. Le había dicho que conocía a una vieja enferma que no tenía familia, y que cuando se muriera, él iba a heredar su casa. Él me dijo que tú no tenías mucho tiempo de vida por tu enfermedad, me contó Carmen, y que cuando eso pasara, nosotros nos íbamos a mudar a una casa más grande. Cuando Roberto llegó esa noche, yo ya sabía toda la verdad. Lo enfrenté con todo lo que Carmen me había contado, y al principio trató de negarlo todo. Pero cuando se dio cuenta de que tenía todas las pruebas, cambió completamente. Se quitó la máscara que había usado durante tantos años. ¿Y qué querías?, me gritó con una frialdad que nunca le había visto. ¿Que me quedara contigo para siempre, cuidando a una vieja enferma? Yo tengo derecho a ser feliz también. Sus palabras fueron como puñaladas. Este hombre, que había compartido mi cama durante años, que había comido de mi mesa, que había vivido en mi casa, me estaba tratando como si fuera basura. Después de descubrir la traición de Roberto, le pedí que se fuera de mi casa inmediatamente. Pero él se negó. Esta casa también es mía, me dijo con una sonrisa cruel. Está a nombre de los dos, y según el testamento, si algo te pasa, va a ser completamente mía. Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud del plan que Roberto había estado ejecutando durante todos estos años. No solo me había engañado con otra mujer, sino que había estado esperando a que yo muriera para quedarse con mi casa. Tuve que buscar un abogado para que me ayudara a sacar a Roberto de mi propiedad y para cambiar el testamento. Pero Roberto también contrató un abogado, y comenzó una batalla legal que duró más de un año. Durante ese tiempo, Roberto siguió viviendo en mi casa, haciendo mi vida imposible. Traía a sus amigos, hacía fiestas cuando yo estaba enferma, y constantemente me recordaba que la casa también era suya. Te vas a morir pronto de todas maneras, me decía cuando discutíamos.
¿Por qué no me dejas en paz y te vas a vivir con algún familiar? Total, para el poco tiempo que te queda. Los costos legales eran enormes. Entre los abogados, las consultas médicas, los medicamentos, y el hecho de que Roberto ya no contribuía en nada a los gastos de la casa, mis ahorros se agotaron rápidamente. Tuve que pedir préstamos, tuve que vender algunas joyas que tenía, y hasta tuve que pedirle ayuda económica a mi hermana en El Salvador, que tampoco tenía mucho dinero. La situación me estaba matando, literalmente. El estrés empeoró mi artritis, desarrollé problemas del corazón, y mi presión arterial se disparó. Hubo momentos en que pensé que Roberto iba a ganar, que efectivamente me iba a morir y él se iba a quedar con todo. El momento más difícil llegó cuando tuve que ser hospitalizada por una crisis de presión arterial. Estuve 3 días en el hospital, y cuando regresé a casa, encontré que Roberto había cambiado las cerraduras. Ya no puedes entrar, me dijo a través de la puerta. Consulté con mi abogado, y como la casa está a nombre de los dos, tengo derecho a cambiar las cerraduras y considero que mi seguridad está en peligro. Me quedé parada frente a mi propia casa, la casa que había comprado con tanto sacrificio, sin poder entrar. Tuve que ir a un hotel esa noche, gastando dinero que ya no tenía. Pero esa fue la gota que derramó el vaso. Hasta ese momento, yo había estado tratando de resolver las cosas de manera civilizada, tratando de encontrar una solución que no fuera tan dolorosa. Pero Roberto había cruzado la línea. Al día siguiente, mi abogado presentó una orden de emergencia ante el juez, explicando la situación de abuso que estaba viviendo. También presentamos evidencia de la bigamia de Roberto, incluyendo el testimonio de Carmen, quien finalmente había decidido cooperar cuando se enteró de toda la verdad. La orden fue aprobada, y la policía tuvo que escoltar a Roberto fuera de mi casa. Pero él no se fue sin antes hacer todo el daño que pudo. Rompió varios muebles, se llevó electrodomésticos, y hasta arrancó algunas plantas del jardín que yo había cuidado durante años. Esto no se va a quedar así, me gritó mientras los policías se lo llevaban. Voy a luchar hasta el final, y al final me voy a quedar con todo. El proceso legal fue largo y agotador, pero finalmente la justicia prevaleció. El juez determinó que el matrimonio con Roberto era fraudulento, ya que él ya estaba casado con Carmen cuando se casó conmigo. Esto significaba que todos los documentos que habíamos firmado juntos eran nulos. La casa volvió a estar completamente a mi nombre, y el testamento que lo beneficiaba también fue anulado. Además, Roberto tuvo que pagar una compensación por todos los daños que había causado a la propiedad, aunque nunca pude recuperar todo el dinero que había perdido durante esos años. Roberto también enfrentó cargos criminales por bigamia y fraude. Al final, fue sentenciado a 2 años de prisión, aunque solo cumplió 18 meses. Durante el proceso legal, también me enteré de que yo no había sido la única víctima de Roberto. El investigador que contrató mi abogado descubrió que Roberto había hecho lo mismo con al menos otras 2 mujeres mayores en diferentes estados. Era su forma de vida, buscar mujeres mayores con propiedades, casarse con ellas, y luego tratar de quedarse con sus bienes. Carmen también se divorció de él cuando se enteró de toda la verdad. Resultó que Roberto ni siquiera había sido completamente honesto con ella. Le había dicho que era divorciado, no que tenía múltiples esposas. Después de que Roberto salió de mi vida, comenzó un proceso de recuperación que fue tanto físico como emocional. Sin el estrés constante de lidiar con él, mi salud comenzó a mejorar gradualmente. Mi presión arterial se estabilizó, y aunque la artritis siguió siendo un desafío, aprendí a manejarla mejor. Económicamente, la situación seguía siendo difícil. Había gastado todos mis ahorros en la batalla legal, y a mi edad era muy difícil recuperar esa estabilidad financiera. Tuve que conseguir un segundo trabajo de medio tiempo para poder pagar todas las deudas que había acumulado. Pero lo más difícil de recuperar fue la confianza. Roberto había destruido mi fe en las personas, mi capacidad de confiar en el amor. Durante mucho tiempo, me culpé a mí misma por haber sido tan ingenua, por no haber visto las señales de alerta que ahora me parecían tan obvias. Con la ayuda de una psicóloga que se especializaba en casos de abuso financiero y emocional, poco a poco fui entendiendo que yo no había sido la culpable. Roberto era un depredador experto, que sabía exactamente cómo manipular a mujeres como yo,
mujeres mayores, solas, con propiedades, que buscaban compañía y amor en esta etapa de sus vidas. Durante mi proceso de recuperación, conocí a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Descubrí que el abuso financiero hacia personas mayores es mucho más común de lo que la gente piensa, y que muchas veces las víctimas se quedan calladas por vergüenza o porque sienten que no les van a creer. Decidí que mi experiencia no podía quedar en el olvido. Comencé a participar en grupos de apoyo para víctimas de abuso financiero, y eventualmente me convertí en voluntaria para ayudar a otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares. También comencé a dar charlas en centros comunitarios y iglesias, contando mi historia para educar a otras personas mayores sobre las señales de alerta del abuso financiero. Es sorprendente cuántas mujeres se me acercan después de mis charlas para contarme que están viviendo situaciones similares. He aprendido que mi caso no fue único. Los depredadores como Roberto buscan específicamente a mujeres mayores que tienen propiedades, que están solas, y que anhelan compañía. Usan el romance como un arma para ganar confianza, y luego poco a poco van tomando control de las finanzas y los bienes de sus víctimas. Si esta historia te ha tocado el corazón o conoces a alguien que podría estar en una situación similar, por favor comparte este video. Tu acción podría salvar a alguien de pasar por lo que yo pasé. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias reales que necesitan ser contadas. Basándome en mi experiencia y en lo que he aprendido ayudando a otras mujeres, quiero compartir algunas señales de alerta que todas debemos conocer. Primero, desconfía de los romances que avanzan muy rápidamente. Roberto me propuso matrimonio después de solo 6 meses, diciéndome que a nuestra edad no había tiempo que perder. Los depredadores siempre tienen prisa porque quieren asegurar su control antes de que tengas tiempo de pensar claramente. Segundo, ten cuidado con las personas que inmediatamente quieren involucrarse en tus finanzas. Roberto muy rápidamente sugirió que pusiera su nombre en mi cuenta bancaria y en el título de la casa. Una persona que realmente te ama no va a tener prisa por acceder a tu dinero o tus propiedades. Tercero, observa si la persona realmente contribuye a la relación o si siempre eres tú la que está dando. Roberto rápidamente dejó de trabajar de manera consistente, pero siempre tenía excusas para justificar por qué yo tenía que cubrir los gastos. Cuarto, presta atención a cómo reacciona tu pareja cuando estás enferma o vulnerable. Una persona que realmente te ama va a cuidarte y apoyarte en los momentos difíciles, no va a usar tu enfermedad como una excusa para maltratarte o abandonarte. Quinto, mantén siempre tu independencia financiera. Nunca pongas todos tus bienes a nombre de otra persona, sin importar cuánto los ames. Y nunca firmes documentos legales sin tener a tu propio abogado que los revise. Una de las cosas que más me ayudó durante este proceso difícil fue el apoyo de mi comunidad. Mis vecinos, que habían visto cómo Roberto me trataba durante los últimos años, fueron testigos importantes en el proceso legal. Algunos de ellos habían notado cosas extrañas, como que Roberto a veces llegaba a casa con niños pequeños, pero no se habían atrevido a decirme nada. La iglesia también fue un gran apoyo. El pastor y las señoras de la congregación me ayudaron tanto espiritualmente como prácticamente. Me llevaban comida cuando estaba muy enferma para cocinar, me acompañaban a las citas médicas cuando no tenía quien me llevara, y siempre tenían una palabra de aliento para mí. Mi hermana en El Salvador, a pesar de la distancia y sus propias dificultades económicas, siempre estuvo ahí para mí. Hablábamos por teléfono casi todos los días, y ella me daba la fuerza para seguir luchando cuando yo quería rendirme. También encontré apoyo en lugares inesperados. Carmen, la otra esposa de Roberto, después del shock inicial, se convirtió en una aliada. Ella también había sido víctima de Roberto, y juntas pudimos proporcionar la evidencia necesaria para que la justicia prevaleciera. Hoy, 5 años después de que Roberto salió de mi vida, puedo decir que estoy en un lugar mucho mejor. Mi salud, aunque sigue requiriendo cuidados constantes, está estable. He aprendido a manejar mi artritis de manera que no controle completamente mi vida. Económicamente, aunque nunca pude recuperar completamente todo lo que perdí, he logrado establecer cierta estabilidad. Trabajo medio tiempo como consejera voluntaria para víctimas de abuso financiero, y recibo una pequeña pensión que me ayuda a cubrir mis gastos básicos. Pero lo más importante es que he recuperado mi paz mental.
Ya no vivo con miedo, ya no hay alguien en mi casa que me haga sentir como si fuera una carga o como si estuviera esperando a que me muera para quedarse con mis cosas. He decorado mi casa exactamente como me gusta, sin tener que pedir permiso a nadie. He plantado un jardín hermoso que me da mucha alegría cuidar. Y he llenado mi vida de actividades que me dan propósito y satisfacción. También he aprendido a disfrutar de mi soledad. Durante muchos años pensé que necesitaba un hombre en mi vida para ser feliz, para sentirme completa. Pero ahora entiendo que es mejor estar sola que mal acompañada. Mi casa es mi santuario, mi lugar de paz, y nadie más va a venir a quitármelo. Si hay algo que quiero que las personas que escuchen mi historia entiendan, es que nunca es demasiado tarde para defenderse. Yo tenía más de 60 años cuando decidí luchar contra Roberto, cuando decidí que no me iba a dejar pisotear más. Muchas mujeres de mi edad sienten que ya es muy tarde para empezar de nuevo, que ya no tienen las fuerzas para enfrentar situaciones difíciles. Pero yo estoy aquí para decirles que sí se puede. Si se puede salir de una situación de abuso, si se puede recuperar la dignidad, si se puede volver a ser feliz. También quiero decirles a las familias de las personas mayores que estén atentas. Muchas veces las víctimas de abuso financiero no piden ayuda porque sienten vergüenza o porque el abusador las ha convencido de que nadie les va a creer. Si notan cambios extraños en la vida de su familiar mayor, si notan que de repente hay una nueva persona que está muy involucrada en sus finanzas, investiguen. Y a las autoridades, a los trabajadores sociales, a los profesionales de la salud, les pido que tomen en serio las denuncias de abuso financiero hacia personas mayores. No somos paranoicas, no estamos exagerando. Cuando una mujer mayor dice que alguien le está abusando financieramente, créanle e investiguen. Decidí contar mi historia públicamente porque creo firmemente en el poder de compartir nuestras experiencias. Durante mucho tiempo, me daba vergüenza admitir que había sido víctima de Roberto. Me sentía como si fuera mi culpa por haber sido tan ingenua, por no haber visto las señales de alerta. Pero cuando comencé a hablar con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares, me di cuenta de que mi historia podía ayudar a prevenir que otras personas pasaran por lo mismo. Cada vez que cuento mi historia, al menos una persona se me acerca para decirme que mi experiencia la ayudó a reconocer una situación similar en su propia vida. Eso me da mucha satisfacción. Saber que mi dolor, mi experiencia terrible, puede servir para proteger a otras personas hace que todo haya valido la pena. Roberto me quitó muchas cosas, mi dinero, mi salud, mi confianza. Pero no pudo quitarme mi voz, mi capacidad de ayudar a otros. Ahora, a los 70 años, miro hacia el futuro con esperanza. Tengo planes, tengo sueños, tengo cosas que quiero hacer. Quiero seguir ayudando a otras mujeres que están en situaciones de abuso. Quiero viajar a El Salvador para visitar a mi hermana. Quiero ver crecer mi jardín y tal vez hasta conseguir un perrito para hacerme compañía. Roberto pensó que iba a destruirme, que me iba a dejar sin nada, que iba a ganar. Pero se equivocó. Al final, yo fui la que ganó. Gané mi libertad, gané mi dignidad, gané mi casa, y más importante, gané la capacidad de ayudar a otras personas. Cada día que despierto en mi casa, en mi cama, sin tener que preocuparme por las mentiras o la manipulación de Roberto, es una victoria. Cada día que puedo tomar mis propias decisiones, manejar mi propio dinero, vivir mi vida como yo quiero, es una bendición. La vida me enseñó que no importa cuán oscuro se vea el panorama, siempre hay esperanza.